ahora nos ponemos a hablar de otros temas, ¿no? Pero ya que nos metimos en este, ¿qué sería lo mejor? Ir a personas del pasado con esa experiencia de ese rumbo que se salió de curso, Sí. o buscar alternativas nuevas. Bueno, son dos opciones que están siempre vigentes. ¿Qué pasa con el tema de volver a buscar estos referentes que en un punto, o sea, retomar el camino donde nos perdimos? No está mal. Yo, por ejemplo, veía que cuando estuvo Macri, la Nata lo criticaba porque por ahí en el gobierno de Macri le erraban en las medidas y como que retrocedían. Y la Nata decía que eso le parecía como que un gobierno no podía estar por ensayo y error tratando. ¿Y por qué no? Si nosotros somos un país súper joven, no tenemos una experiencia institucional continua, está toda, viste que ha sido interrumpida con mucha frecuencia, eso te deja un rasgo dentro de lo que es la vida política de un país y ha sido recurrente esto, ¿viste? Entonces, como nos estamos armando, no está mal a veces barajar y dar de nuevo. Yo no lo veo, más cuando lo que se está buscando es el bien común, ¿viste? No consigo. Y después, bueno, está el tema esto de las novedades, que siempre es nuevo lo que se ha olvidado, dicen, y es verdad. Siempre es nuevo lo que se ha olvidado. Sí, es así, o sea, no hay fórmula. Mira, fíjate que en nuestro país se tiene uno de los problemas que se plantea es la cuestión económica. La economía tiene una fórmula que así casi como las matemáticas, y vos no podés alterar esas fórmulas, ¿viste? Porque son fórmulas que si las aplicás de una cierta medida te dan un cierto resultado y si las aplicás de otra te dan otro resultado. Entonces, teniendo en cuenta esta realidad que ya es científica, ¿viste? Vos mucho no podés innovar, o sea, tenés que recurrir a estas recetas que ya están probadas. O sea que nuevo, poco, ¿viste? Más cuando hay como una deflación en cuanto a lo que es el tema de la creatividad. Argentina se ha retrotraído en ese sentido, ¿viste? Que vos no tenés líderes, yo no considero que Milei sea una renovación, ¿viste? A las necesidades que nosotros estamos demandando. Y por ejemplo acá localmente, se habla que la UCR es muy probable, en un porcentaje fuerte, si fuese un bactericida sería el 99.9, pero sí. Bueno, dejémoslo ahí al 50 y 50 para dar posibilidad al margen de error, que vaya con candidato a intendente y que posiblemente se alíe a alguna fórmula, por ejemplo la de Bruno Pauliano, por ejemplo, oficialista, que eso es lo que se rumorea, sí. Lo cual permitiría empezar a hacer ese juego que tanto viene anunciando la UCR de querer ir con candidato propio local, en los lugares donde se pueda, para presentarse con concejalías, básicamente, y provincial, también en colectora. Digo, si les llega a ir muy bien, la van a pasar muy bien, pero si no, es como que no pierden cuando van en colectora. Claro, ese es un paso, de ir un paso sobre seguro, pero yo en realidad lo que veo que en todo el país el radicalismo ha reverdecido, viste que hemos estado ganando en todas las facultades del país, hay una gran reacción de parte de la militancia radical, y a mí lo que, no sé si es una aspiración esto, pero yo creo que nosotros podemos ir tranquilamente con candidatos propios sin tener que recurrir a una colectora o una alianza. O sea, yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Pienso que el radicalismo, o sea, tiene un problema de autoestima o no sé, pero me parece que nos da el cuero como para tener candidatos propios. A ver, remitiéndonos un poco al pasado, sí. Remitiéndonos un poco al pasado, nosotros tenemos institucionalmente toda la organización como para poder pretender y con holgura ocupar todos los cargos que nos propongamos. O sea, esto de ir, yo no comparto eso, ¿viste? No. Miguel, ¿es problema de autoestima o que hay muchos puestos por negociar? Porque hay muchos radicales que hoy tienen puestos en la provincia y que si viene un radical hay que ver si no lo sacan, ¿viste? Como son de vengativos algunos gobiernos. ¿Sabes qué? Bueno, eso en realidad tiene que ver con la corrupción de la ideología. Esto que vos decís de los cargos está... ¿Pero estoy muy lejos del pensamiento?
No, pero lo que pasa es que es lo que esas son negociaciones espurias que no tienen nada que ver con, porque vos cuando te plantás como candidato, en realidad estás reformulando, estás tratando de dar una fórmula distinta. O sea, si el tema pasa por arreglar cargos y candidaturas y que queden saciados todos los que tienen. Digo, el militante radical que está en cargo hoy por hoy, que quedó de la época, ponele, de anterior. Sí. Que hoy está cómodo con el gobierno de turno. Bueno, vos lo dijiste, está cómodo. Uh-huh. Está cómodo, entonces que la comodidad no te permite salir de ese estado de confort y jugarte. Que eso pero tiene que ver atenta con, contra los valores radicales. y por supuesto, por eso te digo, estos arreglos, estas componendas, que son componendas en definitiva, sí. No tienen nada que ver con lo que es el radicalismo, con lo que es la ideología del radicalismo, con lo que es un partido político, porque un partido político no es simplemente un conjunto de afiliados, sino que vos tenés una estructura, una ideología, un proyecto de país, una magia, una mística. ¿Viste? Bueno, y acá localmente teníamos a... Bueno, Adriel, obviamente, que está liderando. No sé, Roque, hace mucho que no hablo con Roque Benquevicio, tengo que hablar con él. Pero también estaba Cachito Romera, Patricia Ranea, que también estuvo César el otro día y manifestó de alguna forma su intención de ocupar un espacio político. Sí. Y seguramente hay otros referentes que se me están yendo a la cabeza en este momento. Pero hay candidatos acá. Sí. Hay candidatos, pero hay que ver si esos candidatos están siendo funcional al partido radical o a sus intereses. O sea, esto en realidad hay que merituarlo. Yo espero que estos candidatos en realidad tomen su candidatura en serio, que no sea simplemente para negociar cargo, que vos imaginate que nosotros ya estamos... ¿Serías concejal? No sé, no creo. ¿Te gusta más el ejecutivo o el...? No, para nada. Yo recién cuando empezaba, cuando me presentaste, yo en realidad soy un militante del radicalismo de toda la vida y siempre me encantó acompañar a las personas que considero yo que están más capacitadas, ¿viste? Ajá. Sé que puedo aportar, eso nunca lo descarto, pero no es algo que hubiera tenido, que tenga en mente, ¿viste? Una característica del próximo candidato de la UCR, yo te veo como una persona con mucha capacidad de mediar, quizás por tu formación, ¿no? Sos un tipo que puede escuchar dos partes y poder tratar de lograr un pensamiento para buscar un nuevo camino, una tercera voz. Liderazgo así dictatorial como hemos tenido. Uno, no sé, ¿qué ves? Pues yo trato de mirar lo que veo de las opciones que hay. Militar también tiene que ser, o sea, tiene que ver con la diversión, es decir, con salir de este estado de apatía, como de tristeza que hay, ¿viste? Entonces, yo creo que lo ideal es formar un equipo. O sea, yo veo mucho revanchismo en el próximo gobierno que llegue. Yo no creo, vos sabés. Tengo una opinión distinta. Me parece que ojalá. Vamos a hacer que ahora está River. Sí. Bueno, pierde River. Sí. Guiño, guiño. Gana Boca. Y como que hay mucho que... Mira, yo no sé si es que no lo quiero ver a eso porque eso es hartante. Vos fíjate que nosotros estamos tratando de salir de un cono de sombra para caer en lo mismo, me parece... ¿Puedo decir que no va a pasar? Me parece muy pobre de espíritu la persona que... No importa quién esté, bueno, no importa. No creo, creo que no, el revanchismo no va más. Y la gente no lo tolera, no lo toleramos ya. O sea, esto de estar pasando factura y vengándonos es una locura, es una inmadurez total, porque imagínate vos qué destino nos queda. Más la gente que hemos estado esperando que las cosas cambien, que este país arranque, todo, no nos podemos dar, es un lujo que no nos podemos dar. Te tiro un rumor que me llegó hoy. A ver. Que me había llegado la semana pasada, lo pregunté en las altas esferas de la política, que es un WhatsApp, o sea, imagínense la pavada de las altas esferas hoy por hoy, que es el mismo WhatsApp que tiene todo el mundo. Que Tortorielo había como, permítame la palabra casera y vulgar de este formador de opinión, que había reculado. Como que se había adelantado mucho, decir yo quiero, y ahora como que lo había... No tenía esa... La verdad que es... no, bueno... Pero, ¿en qué contexto lo dijo? ¿O ¿Cómo trascendió? ¿Como que está agotado? ¿Sí? ¿Cómo trascendió?
un reconocido referente político del sector, Sí. ¿sí? En una visita a Bolsón reciente, dejó trascender eso en un lugar público. Y uno que suele andar por lugares públicos con los oídos atentos. Y pues es que no, la verdad que no estoy al tanto de esa información y habría que chequearla porque Igualmente, son muchos rumores que a veces... escribí al candidato y le pregunté Sarazazona y me dice nada que ver. Pero cuando hay ruido, Sí. significa que por abajo están cavando, ¿no es cierto?, alguna... ¿Y vos un qué plan B. pensás? ¿Qué opinás? Porque en realidad eso, ¿qué podría Chicos, suceder? yo cobro para dar entrevistas. Che, ley pareja también. Parece abogado ese. Decime, no, en realidad... Que obviamente hay una negociación atrás muy propia de Alberto Bereltinec, que bueno, que es el archienemigo de Tortorielo, ¿no? Y no sé cómo podría suceder eso, porque creo que Tortorielo es Vamos consciente a una pausa de y que se lo explico. No, pero No, mentira. Tortorielo sabe perfectamente que él es es un límite también a Bereltinec. No sé, no creo. Yo creo que puede ser una especulación incluso del propio Bereltinec que hace correr esos rumores porque se manejan así ellos, ¿viste? René apareció. Está tocando sanamente, lo digo, contactando una persona muy hábil en la política. Sí, hay que reconocerlo. A todos los referentes que algún momento estuvieron presentes. ¿Te llamó? No, yo no he tenido conversaciones con ella. Igual dentro del partido es una mujer muy respetada, vos lo sabés. Y creo que tiene claro lo que quiere, que eso es importante. Bueno, hay que ver cómo comulga con el resto de lo... Y aparte ella tiene llegada con todos los candidatos, con todo el radicalismo. O sea, Ahora, si se quisiese, esto te pregunto para analizar la política, la futurología que hay, me podés, si querés, retrucar y decir, mira, hablemos de otra cosa. ¿Cómo le gana Pogliano, un candidato hoy por hoy? Y se le gana con un equipo. Primero que cualquier adversario, cualquier rival que se meta en la política sabe que tiene que competir contra Pogliano y por lo tanto creo que Pogliano puso una vara y quien pretenda liderar tiene que animarse y tiene que proponer y tiene que convencer y tiene que estimular, sugestionar para ser candidato. Esa es la función de un candidato. Un candidato no es que porque los candidatos que ganan porque pierde el otro no tiene. Ahora, todo no eso tiene cuesta dinero. Sí, lo que pasa es que Pogliano tiene el recurso del oficialismo. Nosotros hemos visto las campañas que han desarrollado las elecciones, que eso también cansa. Te cansa. A mí como vecino me cae fatal ver que utilizan el recurso del Estado para las campañas políticas. Me parece un hecho lamentable, lo haga Pogliano, lo haga quien lo haga. El radicalismo en su época también lo hizo y a mí no me parece. Y aparte que dejan en la arena política ocasionan un daño y eso no es gratuito. Después, bueno, viene el tema de las revanchas también por esos temas, por esas injusticias, viste, que manotean la plata del Estado para perpetuarse en el poder y esto ya está dicho. Esto también volviendo a la cuestión científica de la política. No se puede uno perpetuar en el poder. El otro día tuve la suerte de que me acepte la invitación Gaby me sale Scorsese. Creo que Scorselo es. Scorselo. Scorsese es un director de... Claro, pero viste que... Sí, que es muy parecido. Sí. De la oficina de empleo, ¿no? Y pudimos charlar muchas cosas y preguntarle. Una de las cosas que le preguntaba ¿es posible una corrupción, que haya un círculo de abogados, por pensar en una película de Scorsese, ahora sí, que podría tener una influencia sobre decisiones que toma, por ejemplo, el área que tenía? Me decía, por supuesto que no. Y desde el mundo de la justicia uno ve muchas series, muchas películas, eso es un error, porque la realidad es diferente siempre, y uno genera imaginación. ¿Cómo ves el mundo de la justicia encarando en este momento laboral? ¿Cómo lo están desarrollando? Porque vos formás parte también del mundo de los abogados. ¿Cómo ves cómo está con el tema
de los juzgados, cuando todavía hay vacantes de determinados lugares. En el tema laboral, porque se habla de una mafia que en realidad está en el, no sé si en el inconsciente colectivo, pero en la realidad que existen mafias que se dedican. Estamos en un país que es altamente corrupto, ¿no? O sea, ¿viste? Nosotros no podemos hablar de, ¿viste? Como que estamos en Japón o en Dinamarca. Nosotros estamos en un país altamente corrupto. Y de pronto esto ocurre. Ahora en la inspectoría ha superado una cuestión de dudas que había, dudas, no, o sea, de sospechas, ¿viste? Bueno, esta funcionaria se ha transparentado bastante. Se transparentó muchísimo. La visibilidad de lo que, viste, cuando es lo que siempre digo el Consejo Deliberante, cuando no queda, que cuando se hace en un silencio y un oscuro, por ahí da margen a no, ahora eso es totalmente diáfano, o sea, es algo que para comparar es así. Y de pronto sí, hay abogados que evidentemente han estado en este juego y que uno... Bolsón es chico. Sí. Bolsón, yo creo que no hay secretos. Entonces, felizmente está esta funcionaria que es honesta, que evidentemente ha traído un aire fresco y aparte que se ha institucionalizado todas las relaciones, viste que eso te da mucha garantía, le da mucha garantía sobre todo al empleador. Claro. Porque el empleador es víctima de una ley que es totalmente absurda en el siglo que vivimos. Es que la ley laboral nuestra es... Si no se puede despedir, no se puede contratar. Claro, y estamos muertos, o sea, nosotros estamos paralizados por esta normativa que no sé a quién se le ocurre que pueda estar vigente todavía. Es algo que a los países en desarrollo y desarrollados les asombra que Argentina tenga una ley tan retrógrada en la cuestión laboral. Nosotros nos quedamos... Bueno, ahí tiene que ver el sindicalismo, es una fuerza muy oscura que en realidad no permite no libera a los trabajadores, los tiene cautivos con una ley que no permite el emprendimiento. Fíjate que eso te lo deben decir acá los empresarios que le hacen los reportajes, te dicen que es un miedo permanente porque un empleado termina siendo como un peligro y no debería ser así. ¿Vos qué país o qué empresa o qué emprendimiento podés llevar adelante cuando tenés un miedo permanente? Porque hay encima un miedo que está instituido legalmente. Sí, el otro día, el domingo, estuve en Neuquén en una capacitación de empresarios, ¿viste? Y una de las cosas que decía dentro de lo que es la creación de negocios, dice, Estados Unidos cuando tuvo la crisis, después esto es más largo de explicar, pero se lo resumo, lo que proponían para salir de la crisis es la creación de los emprendimientos, de las empresas. De un país que no promueva la creación de la pequeña pyme es un país que no promueve el trabajo, porque el trabajo se genera cuando vos o cualquiera de nosotros puede crear su empresa, su comercio, ahí está la creación del trabajo, de la riqueza, de decir todo esto. Y fíjate cuán lejos estamos de que sea una opción en Argentina. No, y aparte a mí me da pena porque nosotros terminamos utilizando una moneda de un país que hace las cosas de acuerdo a su sistema capitalista, y nosotros que lo repudiamos, o los gobiernos, el gobierno peronista sobre todo, que siempre ha repudiado el capitalismo, todo termina dolarizando la economía, o sea, hay una contradicción. ¿Qué estás leyendo ahora? Mira, vos sabés que terminé de leer un libro que me encantó, que te lo recomiendo, que se llama Infinito en el Junco. En Junco. Es la historia, lo escribió Irene Vallejo, y la historia de la aparición del libro. Viste, pero hay un tema que te puede resultar envolante, pero es increíble. Esta mujer es una genia para escribir. Y bueno, y habla del tema de plasmar el lenguaje en un abecedario, cómo aparecieron las vocales, cómo fue elitista en su momento. Sí. Y bueno, fíjate que nosotros, la lectura, volvemos al tema de la educación, el tema de la comunicación, porque más que nada un libro es comunicar y un lenguaje es comunicar, y eso tiene que bajar a todos los lugares, que está muy de la mano con la libertad y que tiene que ver también con la política misma. Sí. Viste que un pueblo educado que
se termina toda esta cuestión del populismo, del fanatismo, de que la gente tenga que ser arreada porque alguien está en el poder y tiene el monopolio de los recursos y se quedan de por vida, ¿viste? Como que eso es, para una persona inteligente o que es libre, eso te resulta muy repelente. ¿Y qué es ser inteligente? Me obligaba a preguntar. Bueno, inteligente, bueno, hay muchos conceptos, pero inteligente creo yo fundamentalmente es elegir el bien, para mí. O sea, porque el bien es un ordenador, ¿viste? Está el bien y el mal. Entonces me parece que las personas inteligentes son aquellas que utilizan todos sus recursos para dirigirse hacia el bien común, el bien de todos. Me parece que esa es la inteligencia, digamos, la inteligencia social, civil que tiene que haber. Y después, bueno, existen inteligencias específicas, ¿viste? Bueno, que eso es... Claro. Bueno, o sea, que todavía no está claro que el radicalismo quiera tener un candidato. Obviamente te pregunto a refilón como si voy a saber la verdad. Los nombres que vos diste son los que siempre han tenido aspiraciones, que me parece totalmente lógico, que vos estás militando y de pronto querés hacer o concretar un proyecto, y bueno, ellos son actualmente los referentes que tenemos, y son los que históricamente, volviendo a la pregunta que vos hacías hoy al principio, que han estado ocupando cargos, y que menos Adriel creo que no ha ocupado ningún cargo porque es el más joven, pero después el resto, creo que Benquevicius tampoco, creo que no ha sido... nunca ha estado en un cargo político específicamente, ¿viste? Digamos, en la función pública, pero bueno, son los candidatos que tenemos. ¿Querés hablar del tema de Copetel? Sí, en tema, mira, estoy bastante desconcertado por cómo se maneja ese tema. Yo voté a la comisión anterior, me parece, viste, que tienen que dar más explicaciones. Yo, a raíz de ese hecho, me acerqué a la Copetel y me candidaté me postulé para la comisión de ética. Bueno, no fui aceptado, pero vi un montón de irregularidades, ¿viste? Y me parece que una cooperativa se tiene que manejar de otra manera. Nosotros no podemos estar, ¿viste?, en chancleta y rulero en esta etapa de la vida. Viste que nosotros como asociados, vos cuando te morís te dan una corona, te regalan una corona. Yo no quiero una corona, yo quiero que me den internet, ponele. Y yo veo que hay inversiones que no las logro entender, como por ejemplo que nosotros estamos financiando el tema del gas de la línea sur, ¿viste? Con recursos de los asociados, y no tenemos, en pleno siglo XXI no tenemos internet, tenemos un internet muy pobre. Ahora, viste que hay dos servicios, yo te lo digo en mis términos, ¿no? Está el tradicional que teníamos todos, que era pero ese hoy no tiene mantenimiento, vos te tenés que pasar al de fibra. Al de fibra. Y bueno, si vos estás dando un servicio, así sea, es como la luz, tiene que ser continuo, no tiene que ser intermitente. Sí. Sobre todo porque creo que es un derecho, ¿cómo se llama ahora? Esencial. Esencial. Y bueno, volviendo al tema de la Copetel, que yo quisiera, porque uno de los temas que tiene que ver también con esto de la corrupción que hay que yo siempre digo, en un país tan corrupto, yo seguramente que a alguien le debo estar robando algo, porque acá nadie queda libre de nada. Con respecto a lo que son nuestras obligaciones, ¿viste? Vos votás un síndico y resulta que después, cuando suceden todas estas cosas, se va porque le dio jaqueca, ¿viste? O tuvo, entonces, y no quedó nadie de los que uno había votado. Y aparte que vos sabés lo que son las amansadoras que te significa ir a votar en la Copetel, que tenés que... No es solamente perder el día, perder la semana, porque tenés que estar encerrado en un lugar esperando que te hablan de cosas que no lográs entender, porque si no tenés una conciencia histórica de lo que es. Mike, este es el momento para presentar temas para hablar en la próxima asamblea, por ejemplo, el tema del dinero. Sí. Porque después llega la asamblea, todo el mundo quiere hablar y no puede nadie porque había que presentarlo antes. Claro, no, y todo el mundo tiene... Es más, la asamblea es soberana, eso está en el estatuto. Y el tema y la asamblea puede proponer temas
Claro. O sea, puede proponer temas ahí sobre tablas en el momento, no es un tema de tanto protocolo. Sí, pero con mayoría y todos nos hablaron de ciertos temas, olvídate que se hablen ahora. No, pero tenemos que romper con eso, ¿viste? Esto de quedarnos callados porque son amigos, porque los votaste y qué sé yo, y que nadie te dé respuesta y que todo siga igual, no corresponde. Porque ¿Y qué habrá pasado con ese dinero? Porque 7.000 euros en un pueblo, como bien vos decís, no sé cuánto es en plata humana, mortal. Yo no tengo ni idea, Pero 7.000 euros, chicos, ¿ustedes que saben cuánto es 7.000 euros? Por lo menos 7 millones de pesos debe ser, ¿no? Pero igual, el tema pasa que a mí no me robó Macri ni Cristina en este caso, ¿viste? Son vecinos nuestros, o sea, que no te explican las cosas. Y ¿sabés lo que más me molesta? El papel de los síndicos. Me molesta terriblemente porque hay sistema de control interno, ¿viste? Y que todo sea como alambre caído, que están ahí, los que tenían que responder a esto renunciaron antes de, o sea, no cumple con su deber. ¿Y entonces? Y acá estamos. Yo hablando de este tema, me gustaría hablar maravilla de la Copetel, pero con estos temas, viste, que te ensucian toda una gestión, no queda nunca claro nada, no estaban asentados, no tenían registros contables, ese dinero no sé, estaría anotado en un balde de agua, no sé qué es lo que hicieron. Y son respuestas que no te las dan. Y está bueno que hayan dicho el género de la persona imputada. Digo, porque justamente la Copetel es la que te habla todo con E. Sí. O sea, pero excepte esta vez decidieron decir que el género era femenino y son dos. Es prácticamente decir quién fue, ¿o no? Yo fui a la fiscalía a averiguar, fui a averiguar en carácter de socio, pero no estás legitimado de que te den datos, ¿viste? Claro, pero Copetel emitió un comunicado. Bueno, pero Copetel tiene una... Yo creo que si esto está bien que hayan hecho un comunicado, lo que me interesaría más a mí es que apliquen el código de ética interno, que hagan la investigación que tienen que hacer, ¿viste? Que es lo que corresponde, porque el hecho todavía no está concluido, y que se haga la investigación como corresponde, que pongan una comisión de ética como corresponde. ¿Quién está en ética ahora? No, nada, porque no hay, o sea, la comisión la arma el directorio, se eligen a 3 socios y no es un organismo que está en forma permanente. Ah, ok. Eso se hace ad hoc, o sea, se hace al momento de ocurrir un suceso, de ocurrir una cuestión así, y se analiza. Y se nombran a 3 personas que inician un sumario, investigan, pero que no tiene nada que ver esto con la cuestión penal, que eso va por otro lado. Claro. Una cuestión, digamos, estatutaria, que dice hay un desorden, una irregularidad, el socio se encuentra en curso de una infracción, en un incumplimiento de nuestro estatuto, ya es pasible de ser suspendido Y es posible que toda esta... Porque Copetel tiene una imagen que está reapuntando, están trabajando mucho comunicación, están dando mucho acceso a internet de una u otra forma, hubo mucha contratación de personal. Sí. ¿Eso lo potencia Marcelo Gontardi como futuro candidato a intendente? Sí, seguro. Porque vos no te olvides que nosotros tenemos como 2 polos de poder, como 2 pilares así de poder en Bolsón, la Copetel y la municipalidad. Y siempre la Copetel ha sido un trampolín para candidatearse. ¿Y cómo están los números de la Copetel? Porque todo eso debe costar mucho dinero. Ignoro absolutamente. Es un tema que no lo tengo claro. Lo tengo que estudiar. No me queda claro cómo. Nunca me quedan claros los balances. Viste que son. Nunca me queda claro cuál es la inversión. Si bien la cooperativa, como dice el estatuto, no tiene fines de lucro, compró el cable, hizo inversiones grandes que nunca fueron históricas, te digo, para. Sí, sí, pero tanta plata tenía que no podían hacerlo antes. No entiendo qué es lo que pasó. Ahora seguramente ahora te dan internet por 2 mangos, bonificado, no tenés que tener teléfono. Antes parecía que tenía que tener, no tenías título de propiedad, no podías tener. ¿Te acordás cómo era? Sí, me acuerdo. Que me acuerdo que te justificaban que si vos no llevaba no sé qué son, no podían hacer un clavo y... Bueno, yo creo que también en esto debe haber, se deben haber capacitado, debe haber habido también se deben haber introducido modificaciones, ¿viste? Se han ayornado y eso posiblemente haya tenido este efecto, pero la Copetel es una empresa como... El eslogan es en bien de todos, creo, ¿no?
No, ¿La no Copetel? sé. Copetel No, bien ni de todo creo que es. Y bueno, y tenemos que participar más. Claro, y que sí, las personas Bien que de se todo, vayan a postular, que por el amor de Dios, viste, cumplan con su deber. Claro. Que no vayan ahí, porque viste cómo... Y ahora hay cómo arman las renovación también, ¿no? Claro, hay que estar atento. Yo tengo que ver eso, no sé cuándo, pero sí, va a haber una renovación. Bueno, Mike, hemos hablado de todo. Sí. ¿Qué película estás viendo? Mira, vi una película fantástica que es Todo es verdad. ¿La Ujú. viste en Netflix? A ver. Es la de Shakespeare. Ah, sí, sí, Está sí, fantástica. sí, fantástico. Después vi una que está espectacular también que me encantó, fue El poder del perro. ¿No la viste? Ay, no la vi, la vi, tenés que estaba ver, ahí, sí. no la tenés que ver. Y ¿qué otra más vi que me gustó? Bueno, esas son ¿Viste las- Borgen, la serie? Sí, la vi. Me encantó. La vi. Pero es hace rato, o sea que está. Sí, 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 pero la versión nueva que sacaron ahora, No. agarran un tema, se lo espoleo, mueren todos. No, mentira. Agarran un tema muy vigente que es el petróleo en ese país, ¿no? En Dinamarca creo que es. Sí, sí. Y cuando miras una serie de política de otro país, yo la tengo mi hermana mirando otra serie, Sobreviviente designado. ¿Qué pasa si mueren todos? ¿Quién queda? Sí. Acá queda Massa. Sí, eso olvidate, sí. Quiero más así. ni hablar. ¿Cómo ves la política? Porque vos ahí ves que esto que vos empezaste, yo me quedé pensando en eso, lo que empezaste diciendo, que en un país tiene que haber una continuidad, un hilo conductor, pase quien pase, o sea, que quien quede. Y ahí vos ves que los márgenes de juego, de escándalos, son una coma, un punto, Sí. y es un escándalo. Sí. Se filtra una foto de la candidata y es todo un mundo. Tal cual. Pero bueno, esos son el grado de evolución que tienen los países más desarrollados. Nosotros somos muy jóvenes y entonces tenemos problemas de inmadurez institucional. Entonces, acá viste que el presidente tuvo un cumpleaños, hizo un cumpleaños en Olivo y viste como que... ¿Vos no- seguirías la causa de las personas que tuvieron impedimentos, incluso hasta fallecimientos por las restricciones que hubo del COVID? Sí. O sea, sí, vos decís que Como sí. abogado, sí. Sí, ni un problema, sí. Estamos Porque para eso, sí. Acá hasta recuerdo una persona que venía de pueblo con una situación de emergencia y tuvo un familiar fallecido por... no Marisa, sé. Sí. Marisa Ángelo, la doctora Martínez de Agüero, sí. Y bueno, Y es una barrera que estaba acá en pueblo y no, que... eso fue terrible, terrible. Bueno, ahí vos ves un grado de brutalidad que no tiene nombre. Lo que pasó, cómo nos manejamos en la pandemia fue tremendo. No solamente porque los DNU eran, porque nosotros teníamos 6 meses de ventaja, podríamos haber tomado referencia a los países que manejaron la pandemia de otro modo y con éxito, ¿viste? Desde Corea, Alemania, lo que fuere. Y nosotros acá, para ir a Maitén, bueno, a mí también me pasó, yo tenía un hermano enfermo en Maitén y si entrábamos no podíamos salir por 15 días. ¿Y ya nos olvidamos de eso? Y acá el corte que hicieron acá para que no dejaban pasar, creo que hicieron una movida, creo que fue el intendente. El intendente Soriano fue el que encabezó para que no, porque reflexionen un locura. poco. Esto es una comarca. No sé que la mayoría de la gente no sabe que esto es una comarca que está instituida, reconocida por la ley, por las dos legislaturas, tanto la provincial como la provincial de Río Negro como la de Chubut, y nosotros estamos reconocidos como lo que somos, una comarca que te abarca Maitén, Cholila, El Hoyo, Lago Pueblo, hasta el Manso, Bolsón. Y nos ponen un paredón ahí que no podíamos pasar. Mike, Sí. cuando te invitamos al canal, que fue hace 14 días, 5 horas, Sí. Hace 15 minutos. 15 minutos. Me llaman cuando se ve que no te... Mike siempre hace este chiste, se cae un invitado y si viene Mike. No, mentira. Hoy no te la remé tanto, pero bueno, tengo que admitirlo. El rating no sé, vamos a mirarlo después cuando... ¿Sí tenés rating? No. Sí, tenemos rating. No te Pero no de televisión en vivo, tenemos rating de redes. Ajá. Hay métricas, Sí. eso se los muestro algún día, Sí. donde vos mirás, y por eso se segmenta tanto, qué pasó. Ajá. ¿Y cuáles fueron las palabras claves que se activaron esta semana? La semana Mirá qué pasada, interesante. le tiro un dato. Amplia mayoría Cristal Gutiérrez con 2 palabras, no se las voy a contar ahora. Y la semana anterior, la palabra que más se activó fue Plan Castelo, como crítica, en valor negativo. Después le cuento por qué, pero no hay tiempo, ya son las 23. No. Cuando te invitamos a este humilde espacio de formación profesional,
uno tiene diálogos internos, siempre, la vocecita interna. ¿Qué pensaste que ibas a decir? Nada, vos sabés que vine en blanco, porque incluso, viste que vos me sorprendés con los temas, a veces me la hace re difícil porque me sacás cuestiones que yo ignoro. Porque en política, por ejemplo, yo de lo último, de lo que está pasando en el radicalismo, claro, te confieso que estoy totalmente al margen, pero no porque no participe, no tenemos reuniones y no sé lo que están haciendo cada uno de estos candidatos. Claro, ¿viste? obvio. Y más que todos han ido a hablar ahí a... Conjunto Somos Río Negro, así que no Sí. sé qué información han traído de vuelta. O sea que venías con realmente la libertad de decir tema libre. Igual Sí. hay una amistad con Mike y una confianza que donde yo sé que lo que diga me va a dejar cuestionándome lo que yo preguntaba. Viste que es esa capacidad del feedback que uno alimenta. Del libro hoy quería en realidad contar esta parte. No me diga que la Biblia porque me muero. A ver qué. Es la Biblia para algunos, seguramente. Por lo menos para quien lo escribió, le generó muchos ingresos después de. Y dice: lo que es conformarse, no, ya termino. Lo que es conformarse. ¿Está mal o está bien conformarse? Dice: ser promedio. Y yo leía esto y yo decía: ¿cuán promedio soy, no? Y en esto me quiero una reflexión. Dice: promedio es lo más alto del fondo, lo mejor de lo peor, lo más bajo de lo superior, lo peor de lo mejor. Dice: ser promedio es ser olvidado después de abandonar la vida. Los exitosos serán recordados por sus contribuciones, los fracasados serán recordados porque lo intentaron, pero el promedio, la mayoría silenciosa, simplemente serán olvidados. La mediocridad. Para mí es eso, la mediocridad. O sea, esto que el maybe, ¿viste? El tal vez, el quizá. O esperemos. Esperemos. Y el tema que como nosotros estamos vivos y vivimos en una comunidad y queremos lo mejor para todos, bueno, hacernos responsables y cumplir cada uno con su deber. El síndico de la Copetel tiene que cumplir su rol. Sí. ¿Viste? El empleado de la Copetel tiene que cumplir su rol, el asociado el suyo, y yo estoy cumpliendo el mío, dando mi opinión respecto a este tema, ¿viste? 22, ya me repasé. ¿Cuántos años más o menos tenés?